Hola a todos, mi nombre es Andy de Mooncake Visuals y en este video vamos a ver un componente muy curioso que quizás muchos de ustedes han utilizado, pero hoy lo vamos a ver un poquito más a fondo y se llama el timeline. Vamos a ver de qué se trata este componente. Dominemos los timelines. Básicamente esa es la idea de este video, de que entendamos cómo funciona este componente, porque el TIC tiene que descansar. Bueno, más adelante veremos también por qué digo eso. Pero vamos a enfocarnos en el timeline. Primero, ¿qué son los timelines? Bueno, los nodos de timeline son nodos especiales dentro de los blueprints que te permiten crear animaciones basadas en el tiempo de forma rápida. Básicamente sus usos comunes son en animaciones simples, no cinemáticas, como puertas, elementos flotantes, etcétera. Ojo con esto. Son animaciones no cinemáticas, o sea, no es que vamos a animar un personaje con esto, no es que vamos a hacer toda una cinemática ni nada por el estilo, porque la idea inicial de esto es básicamente animar valores. Valores, dígase colores, números y etcétera. Y ya con eso creamos una lógica. Aquí podemos ver lo que es el nodo timeline. O sea, cuando añadimos este componente, tenemos el nodo principal que contiene la función principal de este componente. Tenemos en los inputs lo que es play. Básicamente, play se ejecuta la animación, obviamente, y play from start ejecuta la animación siempre desde el inicio. Ahora bien, ¿por qué tenemos estos dos? El tema es que tenemos stop. Stop básicamente detiene la animación, pero si ejecutamos un play luego de un stop, este play seguirá desde donde se detuvo, pero el play from start siempre empezará desde cero. En reverse y en reverse from end tenemos básicamente la misma lógica que en play. Lo único que en vez que la animación, en vez de reproducirse hacia adelante, va a ir hacia atrás. Y el reverse from end es lo mismo, solo que siempre se va a reproducir desde el final. Ahora bien, tenemos este nodo que es set new time y que se usa en conjunto con esta variable, que básicamente lo que hace es cuando lo ejecutamos, va a cambiar el tiempo desde donde va a empezar la animación, ya sea el reverse o el play. Entonces a nuestra derecha tenemos lo que son update. Básicamente este nodo se va a ejecutar en cada frame de nuestra animación y el finish se va a ejecutar cada vez que nuestra animación termina, ya sea que se esté reproduciendo hacia adelante o hacia atrás. También tenemos este que es el direction. Este es el que nos va a ayudar a identificar si estamos reproduciendo hacia adelante o si estamos en reversa para aplicar cualquier lógica que queramos. Y aquí tenemos lo que son los tracks. Los tracks son outputs dinámicos que nosotros mismos creamos, por lo cual utilizamos para la lógica. Bien, al darle doble clic a nuestro timeline, vamos a esta interfaz que es donde creamos lo que son las curvas y eso para nuestra animación. Básicamente donde creamos nuestra animación. Y lo que tenemos en esta interfaz es el botón para agregar un track. Ya vimos lo que son los tracks, pero aquí podemos ver que tenemos float track, que son números, pueden ser decimales, enteros, pero generalmente son decimales. Tenemos vector track. Vector track es un conjunto de tres floats que representa X, Y o Z. Tenemos un event track, que quiere decir que nos sirve, perdón, para ejecutar una función específicamente en ese tiempo, y un color track que nos permite jugar con colores. Luego de eso tenemos lo que es el length, que es o sea, la duración de nuestra animación en segundos. Luego de eso tenemos el use last keyframe. Básicamente lo que nos dice es que si tenemos un keyframe justo donde termina nuestra animación, si quiere ejecutar ese keyframe, o sea, si quiere utilizar ya sea el float o ejecutar el evento que esté ahí. Ahora aquí tenemos lo que es un autoplay, que básicamente cuando nuestro actor termina de su construcción en el mundo, inmediatamente inicia a reproducir este timeline, independientemente sea llamado o no. Aquí tenemos el loop, que lo que va a hacer es que cuando nuestra animación termine, simplemente va a volver a reproducirse. Aquí tenemos lo que es la replicación.
son cosas que tienen que ver ya con el networking y el multiplayer, o sea, como para sincronizar los timelines entre los multijugadores. Tenemos para que ignore el time dilation, o sea, si nuestro juego, si es por ejemplo es un juego que estamos haciendo y tiene un time dilation y queremos que nuestro timeline lo ignore, pues utilizamos esto. Bien, ya que entendemos lo básico del timeline, ahora podemos ir a Unreal y empezar a trabajar con ello. En mi caso, yo tengo un proyecto en blanco que creé utilizando la versión 5.6. Ustedes pueden implementar eso en un proyecto ya creado. Y bueno, lo que vamos a hacer, vamos a ir a nuestro Content Drawer. Yo tengo esta carpeta Blueprint y voy a dar clic derecho y voy a crear una nueva clase de Blueprint. Vamos a utilizar actor porque recuerden, les había dicho que el timeline es un component, o sea, es un componente que debe ser añadido a un actor. Vamos a nombrarlo BP Timeline o como gusten. Ya tengo mi ventana aquí. Bien, les había dicho que es un componente, pero no necesariamente hay que añadirlo desde aquí. Podemos simplemente dar clic derecho y escribir timeline. No usaremos esto porque es prácticamente hacer lo mismo, sino usaré este de abajo, el del fondo, que él va a crear el componente y también va a añadir el nodo. Lo podemos dejar así como está. Y lo que voy a hacer es, en mi begin play, lo voy a empezar a reproducir desde el inicio y lo que vamos a hacer es update. Recuerden que el update se ejecuta en cada frame de la animación. Voy a hacer un print string. Hello. Bien. Si compilo y guardo, añado el actor a mi mundo, ejecuto, pueden ver cómo va a estar diciendo hello, hello en cada frame por 5 segundos y luego va a dejar de hacerlo. Bien. Ahora, básicamente, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué o qué? Recuerden que les dije que podemos darle doble clic a nuestro nodo y abriremos esta interfaz. Aquí vemos que él va a estar ejecutando este update por los 5 segundos cada frame. Yo lo que voy a hacer es que voy a agregar un track de un float, en este caso de un número, y aquí vemos la interfaz de edición. O sea, yo voy a nombrar este number por ahora, o pueden poner cualquier nombre. Pueden con control y el scroll hacen zoom in y zoom out y con el clic derecho hacen el paneo. Pero también pueden utilizar esto para hacer un fit horizontal y vertical. Para agregar key, simplemente le dan clic derecho y add key. Básicamente tenemos dos parámetros, el tiempo y el valor. O sea, el tiempo voy a poner 0 y el valor lo voy a poner en 0. O sea, básicamente lo que estoy diciendo el timeline es que el valor de este keyframe va a ser 0 en el segundo 0. O sea, 0. Voy a añadir uno más. Y en este caso nuestra animación dura 5 segundos. Quiero que el tiempo sea 5 y el valor sea, bueno, también 5 para mostrarles algo. Luego vamos a hacer un fit y así podemos ver que básicamente este valor va, a medida que va corriendo el timeline, va a ir incrementando hasta llegar a 5. Como pueden ver, como pueden ver aquí va incrementando. Bien, puedo elegir ambos keyframes e interpolarlos si quisiera, pero lo voy a dejar lineal. Bien, ahora si yo vuelvo a mi event graph, pueden ver cómo ahora tengo el number, o sea, que es el nombre que le puse aquí, como ahora tengo este track. Y lo que voy a hacer es que voy a imprimir esto directamente. Bien, voy a dar compile y ahora cuando le doy play, miren cómo empieza el conteo por segundo. Y en el segundo 5 se detiene porque ya terminó nuestra animación. Pero, o sea, básicamente es un valor. ¿Cuál es la magia de? Bueno, que esta es básicamente la idea. Digamos que tenemos una puerta y lo que usamos es el valor number para rotar en grados. Por ejemplo, que sea de 0 a 90 en 2.3 segundos, por ejemplo. Entonces, eso es lo que va a pasar. Pero vamos a ver un ejemplo un poco más, más preciso.
Yo voy a eliminar esto y le voy a añadir un cube, simplemente un cubo, que es un static mesh. Y a este cubo, yo lo que quiero es que este cubo se mueva de un punto a un punto B en ese tiempo. ¿Qué yo voy a hacer? Básicamente, voy a sacar set relative location. En este caso relativo porque es un hijo de este, o sea, está tachado este componente y quiero moverme de forma relativa a este actor, no de forma relativa al mundo. O sea, si me quiero mover en Y, va a ser en relativo al actor timeline. Y si yo lo giro, pueden ver que este va a ser el Y, eh, básicamente aquí, de forma relativa. Bien, entonces yo conecto aquí. ¿Qué yo voy a hacer? Bueno, recuerden que tenemos vectores, ¿bien? Pero yo lo voy a hacer con number porque quiero enseñarle algo que utilizo bastante, que es el lerp o interpolación lineal. Y yo lo que voy a hacer es simplemente saco desde aquí, arrastro, lerp vector, como pueden ver, tenemos el lerp vector y el número. Yo voy a tomar este número aquí. Bien, como es un alfa, se supone que debe ir de 0 a 1 y yo lo tengo de 0 a 5. Así que voy a clicar aquí y el valor lo voy a devolver a 1. Voy a compilar, vuelvo a mi event graph. ¿Qué va a pasar? O sea, el timeline va a estar en 0. O sea, yo voy a empezar en la posición 0. Pero a medida que va pasando, que este número va incrementando, él se va a ir transicionando del punto A al punto B. Bien, ambos están en 0. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a mover el punto B, por ejemplo, que se mueva 800 unidades. Compilar. Si le doy a play, observen el comportamiento del cubo. Ahora el cubo se mueve. Bien, como vieron, duró 5 segundos para llegar del punto A a un punto B de forma relativa. Voy a simular. En vez de darle a play, ¿ve? Se mueve en el eje X de forma relativa al actor. Pero obviamente también tenemos la opción de agregar un vector, donde básicamente tenemos tres valores, tres parámetros, X, Y y Z. Yo puedo agregar un key para todas las curvas, como pueden ver, y aquí los tengo. Puedo ocultar los ejes, por ejemplo, esta es la de X, que pueden ver que el valor es 0, la de Y, oculto X, pueden ver que el valor también es 0, y la de Z, que el valor es 0. Entonces yo voy a seleccionar los tres y lo voy a poner en 0, porque es el tiempo 0. Y básicamente voy a agregar un key de nuevo para todas las curvas. En este caso, quiero que su valor sea 1. No, perdón, como voy a mover 800 unidades en X, simplemente voy a modificar la que necesite. Quiero que todas estén en el tiempo 5, su valor sea 0 para solo modificar lo que necesite. Voy a mover en este caso X y quiero que el valor sea 800. Como pueden ver, creció muchísimo. Pero tenemos esto para hacer un fit. O sea, para poder ver de forma, o sea, para ajustar todo a la vista. Puedo seleccionar ambos keys y ponerlo en auto para que haga un pequeño smooth, bien chévere. Y básicamente vuelvo a mi event graph y ahora tengo este que se llama posición. ¿Qué puedo hacer? Simplemente conectar este acá. Cuando compilo y le doy, voy a simular. Ven cómo el cubo ejecuta de manera suave el mismo movimiento que hice ahorita con el alfa, pero simplemente esta vez directamente con los vectores. Y lo mismo con, por ejemplo, este event track. Básicamente este es lo que ejecuta una función. Como pueden ver acá, esto es function, o sea, se hace un pin de ejecución. Yo lo que voy a hacer es un print string de hello y voy a agregar un key cuando él lo va a ejecutar. Entonces yo lo que quiero es que él me lo ejecute en el tiempo 2.5, que es a la mitad,
y en este caso el valor es irrelevante. Entonces lo voy a dejar así, voy a dejar el valor en 0 y compilo. Bien, una vez compilamos, simplemente volvemos a nuestro mapa y voy de nuevo a simular. Y en 2.5 segundos debe darme el hello. Como pudieron ver, ahí ejecutó el evento. Básicamente así es que funciona este nodo. O sea, tenemos float, tenemos posiciones y tenemos colores y eventos. Ahora bien, yo quiero, por ejemplo, que digamos que me digas hello simplemente cuando yo esté reproduciendo la animación en reversa. ¿Cómo hacemos eso? Para eso entra nuestro nodo direction o dirección. Básicamente yo lo que puedo hacer es un switch. Entonces, yo lo que voy a conectar mi función aquí. ¿Qué yo le estoy diciendo? O sea, de acuerdo al valor de mi nodo direction, si vamos forward, o sea, si vamos reproduciendo hacia adelante, ya sea from play o play from start, haz esto. Ahora, si es backward, o sea, si estamos retrocediendo, o sea, o estamos reproduciendo en reversa, haz esto. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a conectar esto acá y voy a compilar. Entonces, la idea acá es que la animación se reproduzca y no pase nada. Precisamente por eso, porque estamos reproduciendo normal. Ahora bien, si yo lo que hago es que tomo este nodo, este enlace y lo llevo al reverse from end para reproducir desde el final, vamos a ver qué pasa. Ojo, recuerden que tenemos aquí una posición que va desde el 0 a esta posición, pero como estamos en reversa, ahora va a ir de esta posición hacia el 0, o sea, va a haber un salto, así que ténganlo pendiente. Ahí vieron, entonces como ahora sí me dio lo que me tenía que dar de el hello. Bien, algo más que me gustaría probar es el loop. O sea, básicamente vuelvo a mi actor y le doy doble clic a mi timeline y vamos a activar este loop. A ver qué va a pasar. Compilo, guardo y ejecuto. Como pueden ver, como estoy en reversa, se empieza desde el final, pero cuando llega de nuevo al principio, ahí vuelve y hace el loop y la animación se va a estar reproduciendo ahí de forma indefinida. Pero, o sea, a eso podemos agregar, por ejemplo, digamos, vamos a hacer algo más simple. Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar nuestro cubo y lo vamos a set relative rotation. Bien, vamos a setear la rotación relativa. Como pueden ver, tengo mi loop aquí activado, esto me lo está indicando. Y yo lo que voy a mantener simplemente el cubo girando de forma indefinida. Entonces, voy a hacer un lerp, rotator. Voy a usar esto como alfa. Y yo lo que quiero girar acá de 0 a 360 grados, que es básicamente el ángulo inicial. Si compilo y guardo y ejecuto, vamos a ver. Ahí nuestro cubo estará girando. Como pueden ver, estará girando ahí de forma indefinida. Bueno, básicamente así funcionan los timelines. Son para ese tipo de cosas sencillas. Pero bueno, hay ciertas cosas que hay que entender. Porque, por ejemplo, el cubo, la rotación del cubo, como es infinita, se podría hacer en el tick. Ya eso es decisión propia. Básicamente la diferencia que hay entre ambos es que el timeline es ideal para animaciones controladas y eventos en momentos clave. En cambio el tick corre cada frame y es ideal para lógica continua, como le había dicho, el tema de la rotación y eso. Pero hay que ser un poco más cuidadoso por el tema del rendimiento y los cálculos manuales. Por ejemplo, para hacer esto del que usamos en el alfa, el lerp, en el TIC, ya eso requiere algún tipo de cálculo extra, alguna matemática extra
para suavizar las transiciones. Otro error muy común, pero muy común que se ve, es que me ha pasado bastante a mí, es que yo pongo el pin de la lógica, en vez de ponerlo en el update, lo que lo pongo es en el finish. Entonces digo, wow, pero ¿por qué, por qué terminó tan rápido? Pero es simplemente por eso. También existe otro problema y es el que les voy a explicar a continuación. Básicamente, si tengo mi cubo, vamos a utilizar el cubo. Y bueno, voy a desactivar el loop. Y yo lo que hago es set local relative location. Y yo voy a utilizar el método del lerp en este caso. Lerp. Voy a utilizar esto como alfa del 0 a 1, recuerden. Y, por ejemplo, yo quisiera ir al punto, vamos a subir 800 en Z. De 0 a 800 en 5 segundos. Pero digamos que ya yo tengo una variable o yo quiero ir desde donde está el cubo hasta 800. O sea, eso es un problema muy común porque en este caso yo estoy poniendo dos valores predefinidos, pero ¿qué pasa si yo tengo el cubo, por ejemplo, en otro sitio ya? O sea, todo eso, o sea, digamos que tengo, aquí ya el cubo está en cero, como pueden ver. Es un valor predefinido. Ya cuando yo empiece el timeline, él va, o sea, se va a ver bien la transición, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo muevo el cubo así? Entonces, cuando yo ejecuto, va a pasar esto. El cubo me va a dar un salto. Bueno, no, lo tengo en reversa. Vamos a devolverlo a play from start. Simulo. Y como ven, el cubo dio un salto. Él no se mantuvo donde estaba. O sea, vamos a añadir un pequeño delay para que entiendan. Vamos a esperar un segundo. Vamos a simular. Como ven, el cubo está ahí, pero entonces el salto, pero ok, pero yo simplemente quiero que lo haga ahí. Tengo dos opciones. Yo lo que puedo hacer en este caso es antes de iniciar, yo puedo tomar mi cubo, obtener la ubicación relativa y guardarla en una variable que sería o ubicación inicial. Y ya sí lo que pasaría es que yo voy desde mi punto A, que es la ubicación inicial, a el B. Ahora bien, ¿qué pasa? Va a seguir habiendo un salto. ¿Por qué? Porque él me va a saltar a 0 y 0. ¿Cómo yo corrijo eso? Fácil. Yo pudiera hacer un make vector, y ya tengo los tres valores. Yo quiero ir en Z a 800, pero aquí yo puedo hacer un break y yo quiero mantener el X y el Y del valor. Entonces, ahora sí, si yo simulo, pueden ver que mi cubo despega desde donde esté. Igual puedo entrar a mi actor, seleccionar el componente y ponerlo donde sea y él va a respetar esa jerarquía. O sea, si le doy a play, ven cómo inicia desde allá. Y bueno, básicamente esos son algunos de los temas que uno ve más a menudo. Bien, ya básicamente eso es todo. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima.